Bueno, ahí comienza la grabación. Buenas noches a todos, porque es lo que queda grabado. Bien, bueno, en la clase de hoy tenemos un texto que se llama Trabajo y Subjetividad. Lo que vamos a intentar ver hoy es ensayar alguna definición de lo que es subjetividad y cómo se vincula con el trabajo. También vamos a empezar a esbozar alguna definición de lo que es el trabajo. Vamos a ver lo que es el trabajo y cómo se articula o vincula con lo que es la subjetividad. Igual sobre trabajo y este concepto tan importante para nosotros lo vamos a ir viendo en las clases que vienen. Pero bueno, hoy vamos a arrancar principalmente con lo que es subjetividad. Y para eso tenemos un texto que es de la titular de la materia Psicología del Trabajo de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Fue mi profesora, básicamente. Igual, estoy como reñido con ese texto, ¿sí? Todos los años cuando... Ah, está bien, dale, Walter, no hay problema. Todos los años cuando leo el texto no me termina de cerrar, no me gusta porque es un texto que en realidad es un corte y pegue, ¿sí? Hay un montón de frases de diferentes autores, pero no hay ninguna idea de la autora o de la escritora del libro, del texto, ¿no? Entonces me parece muy básico. Pero igual lo sigo dejando al texto porque explica esta cuestión de manera bastante resumida, el experimento que hace Elton Mayo. Entonces lo sigo dejando al texto, ¿sí? Y aparte da una definición ahí medio por arriba de lo que es subjetividad. Entonces por eso lo sigo dejando al texto, pero en cualquier momento vuela, lo voy a cambiar por otro, me parece. Pero bueno, eso nada más, esa salvedad. Subjetividad. ¿Qué entienden ustedes por subjetividad? ¿A qué otra palabra se la suele oponer? Sí, Nicolás. Yo entiendo que la subjetividad es la visión propia que yo le pongo a un hecho. Está teñido de lo que yo interpreto, más allá de lo que el hecho sean realmente. Que puede estar teñido de un montón de cuestiones que yo traiga encima. Claro, claro. A lo personal, a lo singular de cada uno, ¿no? Totalmente. Yo le pongo mi subjetividad a un hecho que quizás uno de los otros compañeros lo puede ver de otra manera o interpretarlo de otra manera. Claro. ¿Qué más? ¿Qué entienden los demás compañeros por subjetividad? Es el punto de vista de la persona. Claro, puede ser es lo que decía Nicolás, más o menos, ¿no? Que tiene que ver con un punto de vista, que en el significado que le da una persona a ese hecho, ¿sí? Que podría, entonces un poco, podríamos decir que pensado de esta manera, la subjetividad sería como lo subjetivo, en contraposición a lo objetivo, ¿sí? Lo objetivo sería aquello que ocurre verdaderamente y que es un hecho indiscutible, ¿sí? Que está más allá de la interpretación que pueda hacer un sujeto. Y lo subjetivo estaría del lado de la interpretación que hace el sujeto, ¿no? Eso poniéndolo, entonces, como objetivo del lado de los hechos y lo subjetivo del lado del sujeto. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de subjetividad, no lo entendemos tanto en ese sentido, como lo opuesto a lo objetivo, porque justamente para nosotros, desde la psicología, la subjetividad son los hechos. Entonces, ¿qué sería lo objetivo? ¿Se entiende lo paradójico de esto? ¿Sí? Porque justamente lo que estudia, los hechos que estudia la psicología tienen que ver con la subjetividad. Pero ¿qué es la subjetividad? Volvemos a lo mismo, si la pensamos como objeto de estudio de la psicología, ¿sí? Y tiene que ver con esto que planteaba Nicolás o que planteaba Martín, ¿no?
con una interpretación. Y cuando uno habla de interpretación, sin duda tiene que ver con significado, con sentido, no con sentido, ¿no? El sentido que se le puede dar a algo, y que es algo muy singular del sujeto. Tiene que ver también con lo que hablábamos en la primera clase, de que el ser humano es un animal simbólico. Entonces, nuestra subjetividad está compuesta de lo simbólico, del lenguaje. Nuestra subjetividad se construye a partir de lo simbólico. ¿Y lo simbólico qué produce? Significados. ¿Sí? Los significados o el sentido que nosotros le damos a las cosas es efecto de lo simbólico, es decir, del lenguaje, ya sea oral o escrito. Ahora bien, entonces, estábamos hablando de que la subjetividad, como objeto de estudio de la psicología, se compone de sentidos, significados particulares de cada sujeto, pero que estos sentidos y significados son a partir o son efecto de lo simbólico. Lo simbólico tiene que ver con el lenguaje, sin duda, con la posibilidad de representar objetos, ¿sí? Con lo cual la objetividad por excelencia está perdida, no existe la objetividad. Se podría decir que todo sería subjetivo de algún modo. Bien, pero ¿de dónde proviene lo simbólico? Lo subjetivo también tiene que ver con lo emocional, con lo que sentimos, ¿sí? Con lo que sentimos tanto sentido, pero con el sentido en cuanto a lo emocional también. Ahí está involucrado, se podría decir, hasta lo psíquico, hasta lo pulsional del sujeto. Sí, el Rey González también decía lo mismo, simbólico y emocionales. Yo hice un medio resumen ahí. Bien, buenísimo, Matías. Justamente Matías está nombrando el autor que nosotros tomamos, justamente que parafrasea Lippi, ¿sí? Que es González Rey, que es un autor de origen cubano que conceptualiza, que intenta definir lo que es la subjetividad. Y la piensa justamente como esto, como lo simbólico, como sentido, efecto de lo simbólico, pero también lo emocional que se juega allí. Pero lo que me parece recontra importante del autor González Rey, y que no está reflejado en la definición que recorta allí esta otra autora del texto que tenemos para la clase de hoy, es que ¿de dónde proviene en definitiva lo subjetivo, la subjetividad, lo simbólico, los sentidos? ¿De dónde lo sacamos nosotros? ¿Del introyecto cultural que nos circunda? Exactamente, lo dijiste muy bien. Justamente lo simbólico que nosotros, con lo cual nosotros construimos sentido de los hechos y construimos nuestra subjetividad, proviene, es decir, los elementos los sacamos de la cultura en la que vivimos. Un poco nuestra subjetividad es efecto de la cultura en donde vivimos, ¿sí? Por eso, de acuerdo a la época en la que vivas o en el lugar donde vivas, tu subjetividad, tu personalidad, por decirlo de otro modo, va a estar teñida con ciertas características de la cultura en donde vivís y la época en donde vivís. ¿Se entiende? Entonces, no se puede pensar a la subjetividad de cada sujeto si no entendemos la cultura en la que vive ese sujeto, ¿sí? De algún modo, la subjetividad de cada uno de nosotros es una representación de la cultura en la que vivimos, ¿sí? Claro, obviamente, cada sujeto es una versión hace una versión de la cultura en la que vive, ¿sí? Por eso, los argentinos son de determinada manera, los brasileros de otra,
un alemán sería con otras características subjetivas, ¿sí? No obstante, todos compartimos determinada subjetividad también porque pertenecemos a la misma época. Año 2021, atravesados por una pandemia que nos obliga a cambiar muchas de nuestras costumbres, ¿sí? Este fenómeno de la pandemia, sin duda, genera efectos en nuestra subjetividad. En la subjetividad también está incluido lo ideológico, ¿sí? Nuestra subjetividad se influye por lo ideológico en tanto lo político también, ¿sí? ¿De qué manera pensamos a la política? Eso también es parte de nuestra subjetividad. No es algo singular, ¿sí? O individual la subjetividad. Sí es singular, pero no individual. ¿Por qué? Porque en realidad es efecto de la cultura en la que vivimos. Y todo esto, de algún modo, lo estudia la psicología, ¿sí? ¿Cómo se produce la subjetividad? ¿En qué circunstancias cambia? ¿Cómo influir en la subjetividad de las personas? ¿O por qué es influida la subjetividad de las personas? Bien, eso es un poco la definición de subjetividad que está en el texto. En una parte hay una definición como la encontró Matías, ¿sí? Bien. Otra cuestión importante es la que trabaja Elton Mayo. Elton Mayo era un psicólogo que se lo había contratado de algún modo, que hacía unas investigaciones en Estados Unidos para estudiar a los trabajadores, ¿sí? Y realizó una serie de experimentos en la compañía eléctrica. Un poco la hipótesis de este autor, de este investigador en el área de psicología, ¿sí? Era que si le subían la luz a los trabajadores iban a producir más, que si le bajaban la iluminación del lugar donde estaban trabajando iban a producir menos, ¿sí? Entonces van a una fábrica y arman un dispositivo para ver qué ocurre con esto, ¿sí? Bueno, nada, hacen esto, pero no descubren. Igual es medio perversón, ¿no? Trataban a las personas como máquinas. Conejillo. Como conejillos de India, ¿sí? O querían ver Profe. cómo sí. Yo acá tengo, dice Elton Mayo, el padre de la reacción, de las reacciones humanas. De las Que reglas. realizó reacciones humanas. Que realizó el famoso experimento en el Western Electric. Electric, sí, pero es las relaciones. Capaz que está mal escrito, mal redactado, pero son las relaciones humanas. Bueno, capaz copié yo mal, no sé. Está bien. Está bien, está bien. Es las relaciones humanas. ¿Por qué? Ahora voy a explicar por qué Elton Mayo fue a buscar una cosa, fue a hacer una investigación esperando comprobar determinada hipótesis, pero lo que descubre son las relaciones humanas en la fábrica, ¿sí? Y ahora voy a explicar por qué. Entonces, lo que hacía Mayo justamente era subirle la luz o bajarle la luz a ver si producían más o producían menos, ¿sí? Los trabajadores. Pero lo que descubrió es que los trabajadores producían más o producían menos de acuerdo, por decirlo de algún modo, al liderazgo que tenían o al tipo de supervisión que tenían. Si había un supervisor que era muy severo y tenía poco contacto con los trabajadores, solamente los trataba formalmente, los trabajadores producían menos. En cambio, cuando tenían un supervisor que era agradable, que les preguntaba por qué hacían la tarea así o por qué hacían la tarea así,
y los trabajadores podían comentar y hablar de lo que estaban haciendo y por qué lo hacían, ¿sí? Los trabajadores producían más, ¿sí? Pero esto lo descubrió fortuitamente, porque ¿qué hace Elton Mayo? Para hacer sus estudios, sus investigaciones, para ver el tema este de la luz, si provoca mayor o menor producción, había contratado o había puesto observadores que le preguntaban, observadores que no eran de la fábrica, que eran, digamos, ayudantes de Mayo, ¿no? Que le preguntaban cuestiones sobre la producción, sobre el trabajo. Y esto hizo que los trabajadores cambien su manera de producir, que cambie el clima laboral, ¿sí? Entonces los trabajadores producían más. Y se dio cuenta de esto Mayo, que no era porque le subían o le bajaban la luz, sino era porque había una relación diferente con ese observador, que venía a representar a algo así como un supervisor. En cambio, si ponían un supervisor que era un tipo, vamos a decir, estricto, ¿sí? Y que solo buscaba que trabajen más, ahí los trabajadores producían menos. Entonces se empezó como a interesar por esta cuestión que había descubierto Mayo. Sí, se empezó a interesar, dice, bueno, acá encontré otra cosa, yo venía a buscar, a ver qué estímulos producen mayor o menor producción, y lo que encontró es algo en relación a las relaciones humanas, ¿sí? Y después investigando también lo que descubre es que los trabajadores, ¿sí?, tenían vínculos entre ellos, ¿sí? Y que estaban organizados, por ejemplo, para cuando había mucho trabajo, por ejemplo, mucha producción, esconder algo de la producción para guardarla para cuando estén excedidos de trabajo, ¿sí? Entonces, en determinado momento como que estoqueaban producción, y cuando había mucho trabajo que los excedía, sacaban esa producción y la entregaban, ¿sí? Esto era una organización informal, ¿sí? Estaba por fuera de la organización formal establecida en la fábrica. Estos lo hacían como un pacto entre los trabajadores. Y esto es lo que descubre de alguna manera también Elton Mayo. La cuestión de las relaciones personales, de las relaciones informales en el trabajador, ¿sí? Pero eso se sigue usando, profe. Yo Sí. cuando trabajaba en la COS, en el depósito, por ejemplo, había veces que venían los camiones y estábamos todo el día bajando caja, y a la otra semana estábamos parados, entonces hacíamos los pedidos para el resto del mes. Claro, claro, pero eso era algo que estaba establecido por la empresa, la COS o el depósito, o era algo que arreglaban entre ustedes, entre compañeros, para laburar menos, digamos, para que la tarea no sea tan pesada. Y yo estaba en reposición. Lo que hacíamos nosotros cuando no había así que ingresar mercadería era ayudar a los otros compañeros para hacerlo un poco más rápido. Claro, Por ejemplo, claro. Pero era algo vez que de hacían dejar... ustedes, el ayuda al compañero. Claro, pero ¿O eso era no nos dijo nadie, no vino ningún supervisor y nos dijo, Ah, che, tienen que hacerlo así. ok, ok. Nosotros, Bueno, yo por lo menos lo hacía así para, más que nada para adelantar un poco de trabajo y para que no pasen y digan, ah, mirá, están durmiendo. claro, claro. Porque después las lenguas, ¿viste? Claro, claro, claro. Bueno, es justamente eso, ¿no? Tiene que ver con eso también, con lo que pasa a nivel fábrica, ¿no? Que también siempre hay como un observador. Podríamos pensar en el panóptico, ¿no? La fábrica tiene esa, o el depósito, o determinados trabajos, tienen esa característica de que siempre hay no por casualidad se llama supervisor, que es el que está viendo que hagan el trabajo. Lo que pasa es que no puede ver a todos, ¿no? Entonces uno no sabe cuándo va a venir el supervisor. Por si las dudas, trabajamos, por si viene, nos encuentra trabajando, ¿no? Pero bueno, básicamente lo que vos comentás también tiene que ver con esto que descubrió Elton Mayo,
de que cuando hay mayor producción, se guardaba, o cuando había determinado nivel de producción, se guardaba algo de la producción para sacarlo cuando hacía falta, pero era una organización entre esos trabajadores. Me acuerdo que el tío de mis hijas, cuando entró a trabajar en una fábrica autopartista que tenía que hacer producción de determinadas autopartes, entró con todas las ganas y le metía un montón de producto en una hora. Entonces los mismos compañeros le dijeron, pará, flaco, bajá, porque si vos hacés, si todos hacemos 50 y vos haces 80, la semana que viene nos van a pedir a todos que hagamos 80 y vamos a terminar reventados. Entonces, ahora, hace 50 como nosotros, ¿sí? Así, entonces ahí se establecía una relación entre los trabajadores para que está muy bueno, para no terminar reventados básicamente, para no terminar cansados, agotados y poder sostener ese trabajo, ¿sí? Es como una trampa necesaria, ¿sí? Que hay un texto que ojalá lleguemos a ver al final de la cursada que habla de eso, ¿no? De ciertas situaciones que se dan en determinados trabajos para poder hacer soportable el trabajo. Tiene que ver con esto de hacer como cierta trampa. Pero bueno, ese es otro tema. Lo importante de acá es las relaciones interpersonales que se generan. Y básicamente eso tiene que ver con la subjetividad, ¿sí? Con la subjetividad de las personas. ¿Cómo se sienten? ¿Qué piensan? ¿Qué es lo que ocurre con la cabeza de estas personas, ¿sí? Cuando están realizando el trabajo? Y esto de algún modo lo descubrió Elton Mayo. Básicamente lo que descubrió es que las personas, cuando trabajan, producen sentidos, producen significados, producen vínculos, se sienten bien, se sienten mal, se sienten felices, se sienten enamorados, qué sé yo. Todo esto lo descubrió Elton Mayo de alguna manera. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas, los trabajadores, no son solamente máquinas o parte de la maquinaria, sino que también son sujetos con subjetividades, ¿sí? Ojo, igual Mayo, todo lo que descubrió era, en definitiva, a favor de los dueños de las fábricas o de las fábricas, ¿no? Cómo hacer para manejar a los trabajadores, en definitiva, ¿sí? Es eso lo que buscaba. Relaciones interpersonales, dije. Bien. Eso por un lado. Eso es lo que descubrió Mayo, ¿sí? Después el texto habla de lo que es el Fordismo y el post-Fordismo. ¿Qué es ¿sabe lo que es el Fordismo? A ver... Algo que ver con Sigmund Freud. No. No, tiene que ver con la cadena de producción, con la optimización del recurso del trabajador. Muy bien, sí. Antes se hacía más artesanal y Ford descubrió que llevando el coche y poniendo puestos fijos, optimizaba el tiempo y bajaba los tiempos de elaboración de los vehículos. Claro, exactamente. Es decir, era una línea de producción donde lo que avanzaba era el producto y había puestos que iban poniendo, cada puesto iba poniendo una parte del vehículo. Iba pasando la carrocería cuando los autos tenían carrocería. Ahora ya no. Cuando los autos tenían carrocería, cuando comenzó las fábricas de autos Ford, ¿sí? Esto tiene que ver, este sistema lo implementó Ford, ¿sí? Para fabricar autos de manera masiva. Ford no inventó el auto. El gran invento de Ford, por decirlo de algún modo, fue la línea de producción. Y a este sistema se le dio en llamar Fordismo, ¿sí? Porque después fue copiado por casi todas las fábricas que pretendían producir en masa para satisfacer la demanda de sus productos, ¿sí? Todas las fábricas que producían mucha cantidad, ¿sí? No lo podían hacer artesanalmente, es decir, un grupo de personas que fabrique un auto, ¿sí? No,
es muchos grupos de personas en distintos puestos, el auto va pasando por diferentes puestos y lo van ensamblando de a poco, ¿sí? Y de esta manera pueden escalar en la producción, es decir, hacer muchos autos en poco tiempo. Esto es lo que exige el capitalismo, ¿sí? ¿Qué exige el capitalismo? Para poder acumular dinero, para poder acumular capital. Hacer mucho producto en poco tiempo para poder venderlo a la mayor cantidad de gente posible, de consumidores posibles. Esto te permite obtener mucho dinero y guardarlo, ¿no? Lo que hace básicamente el capitalismo. Al menos el capitalismo industrial de principio del siglo XX, fines del siglo XIX, ¿no? Después el capitalismo cambió, derivó en otras cosas, pero bueno, no viene al caso. Entonces, para entender el Fordismo, ¿sí? Podemos decir, sí, es una línea de producción donde se trabaja de determinada manera, pero no hay que olvidar que el Fordismo en realidad es un sistema que exacerbó el capitalismo, que permitió el desarrollo del capitalismo y todo lo que implica este sistema, ¿sí? Y en el Fordismo, ¿qué pasa con el trabajador? Y ahí es donde viene lo que a nosotros nos interesa. ¿Qué ocurre con el trabajador? Le podemos criticar un montón de cosas al Fordismo y al capitalismo, pero básicamente, ¿qué pasa con el trabajador en esta línea de producción que inventó Ford? ¿Qué creen? Rutina. Una rutina, ¿sí? El trabajador que hace siempre lo mismo, ¿sí? Termina haciendo una rutina. ¿Y qué genera la rutina, David? Aburrimiento. Aburrimiento, tal cual. El aburrimiento básicamente es una forma de angustia. Ahí está Enfermedad de Una trabajo. película de Chaplin. Muy bien, David, sí. Claudio dice enfermedades del trabajo, ¿sí? El aburrimiento genera un tipo de estrés laboral, ¿sí? Que puede llegar a generar problemas psíquicos graves, ¿no? Si se hace mucho tiempo determinada tarea a repetición. Los que trabajan en alguna planta donde hay línea de montaje o este sistema de producción, a veces los rotan, ¿sí? Para que no terminen con la cabeza quemada, ¿no? Lo que decía David también es muy interesante. Nombró la película de Chaplin, Tiempos Modernos. ¿La vieron esa película? ¿Escucharon nombrar de esa película? Yo sí, yo la vi para Sí, de el Chaplin. colegio secundario. ¿Y qué pasaba en esa película? Es una Pero- parodia de lo que es el sistema fordista, básicamente. Claro, claro que Chaplin no se podía adaptar a todo lo otro. Parecían máquinas prácticamente. Se paraban y trabajaban como locos, pero siempre haciendo lo mismo. Claro, Lo hacían más rápido por un tema de que vivían haciendo siempre lo mismo. claro. En un momento es muy graciosa la película, a pesar de que es viejísima, ¿no? Porque en un momento la línea de producción empieza a ir más rápido, ¿sí? Porque necesitan hacer más producto y ahí Chaplin es como que detona y empieza a hacer cualquier cosa, hace cualquier desastre y es muy gracioso. Llega un punto que no tienen tiempo ni para comer, entonces viene una máquina que les mete la comida en la boca y es muy, muy, muy gracioso, ¿no? Y después al final es como que Chaplin llega a un punto, ¿no? Que Como depresivo. claro, no, llega, claro, un punto en que no da abasto con el trabajo, que no sabe lo que hace, está totalmente alienado y se mete dentro de la máquina, de los engranajes de la máquina y queda tomado por esa máquina, ¿no? Que es una metáfora de que el sujeto queda alienado por el trabajo, que es parte de la maquinaria, ¿no? Al estar entre esos engranajes. Es metáfora de eso. Sí, Nicolás. No sé hasta qué punto tal metáfora, porque termina pasando hoy con trabajos, por ejemplo, como el sistema americano que le llaman el DSKF de 4x3, 4 días seguidos, de 12 horas, que uno está pendiente del trabajo. Hay muchos sistemas que son, la verdad, para mí no están buenos, porque hacen que la persona solo piense en el trabajo y esté pendiente del trabajo. El resto de la vida es insignificante. Mirá qué interesante, ¿no? Como van borrando la vida por fuera del trabajo, ¿no? El sistema ese que vos decís americano,
debe ser recontra eficiente, la producción debe escalar fácilmente, pero la Y gente es redituable, claro, porque no tienen horas extras, por los tipos de cargos sociales, por un montón de beneficios. Las plantas trabajan 24 horas, pero las personas tienen una cantidad de horas laborales, pero trabajan turno tarde, turno mañana, turno noche y van rotando. Hasta metabólicamente es complicado. claro, ¿por qué? Porque van cambiando las horas de sueño, Los ritmos de sueño. horarios rotativos, ¿no? Con lo Inclusive, cual, no tienen, por ejemplo, no pueden planificar un fin de semana porque tienen que ver cuándo les toca un fin de semana con la familia. Cae una fiesta familiar, tienen que ver quién los cubre o no, o si tienen la posibilidad de poder cambiar ese turno para poder asistir a un compromiso claro, que tiene que ver claro, con su ofrecimiento. claro, sí, es Eso tremendo. es verdad porque en las películas lo representan mucho eso. ¿Cómo cuál? ¿Conoces alguna? No, sería siempre la muestran como el padre que no tiene tiempo para la esposa o para el hijo, que siempre Claro, está enfocado en el trabajo y hay muchas metáforas en eso, en muchas películas, la mayoría de las películas estadounidenses son así. claro, sí, Profe. La fábrica de chocolate. no casualmente, sí, es cierto. Profe, puede ser que es el método que utilizan las estaciones de servicio. A ver, Trabajan 12 horas, son 2 turnos de 12 horas, y no tienen un día fijo de francos, sino que van rotando los van francos, rotando, claro. salvo que sean encargados. Claro, salvo que sean encargados. Claro, sí, pero es diferente en la estación de servicio porque por ahí no rotan los horarios de los turnos, ¿sí? No rotan los turnos. El que está de día, salvo que pase algo con algún compañero, sí lo cambian a la noche o a la tarde, ¿sí? Por lo general son 3 turnos de 8 horas, ¿sí? El turno noche, el turno mañana y el turno tarde. Pero es verdad lo que vos decís de los francos. El que trabaja en la estación de servicio, le van cambiando el franco, se lo van corriendo. Una semana le toca lunes, después la otra semana martes, después miércoles, y hasta que le toque el sábado es una vez cada 2 meses. O domingo, una vez cada 2 meses. Y es una carga porque no podés planificar un fin de semana con tu familia para salir, o si tenés una fiesta familiar, no cuentan con vos, ¿no? Es bastante Yo por agradable. el colegio tuve que dejar cambiar un par de horarios y quedarme con los francos de miércoles, jueves y viernes para poder hacer el colegio. Pero esa fue una decisión propia, ¿no? Claro. Con el horario americano también. Pero la consecuencia es que tengo, ponerle 2 días de noche y 2 días de día, ¿entendés? Claro. Y ahí eso sí se complica completamente. El cambio de horarios cuando tengo que pasar de noche a día, ahí es el peor porque me cuesta levantar, Tal cual. me cuesta empezar prácticamente. Claro, cuando te estás acostumbrando a un turno ya te lo cambian. Claro, exactamente, sí. Es una locura, te termina volviendo loco eso, a nivel, digamos, fisiológico incluso, ¿no? Y ni hablar de que cuando haces una tarea de repetición, como decía el compañero, terminás borrado subjetivamente. ¿Por qué? Porque para poder cumplir con esa tarea de manera eficiente, no tenés que pensar, es como que te borra subjetivamente. Donde pensás que algo, se te fue la pieza, ¿no? Se te fue la pieza y lo perverso también del sistema es que si uno de los puestos o una persona se atrasa a todos los demás. Con lo cual, esta persona tiene la presión no solamente del supervisor, pero también sino de todos los compañeros que, por decirlo vulgarmente, lo reputean si se atrasa con la pieza, ¿sí? Porque atrasa a todos y atrasa la producción de todos, ¿sí? Profe, Sí, pasa también, yo estaba trabajando, ahora estoy de licencia, ¿no? Hace 2 años, un ajá, año, empezó la pandemia. Nosotros armamos tambores de 200 litros que hacen para YPF, Shell, todo eso claro, va en una línea también. ajá, Y también hacemos rotativo porque es cargar 300 tambores y uno tira. Entonces cargamos 150 y yo paso a enfundar, porque va con un cartón especial para que no se golpee. Pero es verdad, cuando te atrasaste en la línea y llenaste tambores arriba, no puedes frenar la línea porque ya viene de plano gras, ya van armando, van enfundando y sube arriba, no podés frenar el claro. tema.
ahí se te llena de tambores. Más de la maquinaria, ¿no? No puede frenar en realidad eso. No podés frenar, no podés pensar, básicamente. Claro. Porque donde pensaste algo, aparte que podés tener un accidente, ¿no? Un siniestro. Ya ha pasado, que se han golpeado los dedos. Por eso algunos dicen también, como dijo usted, tranquilo, no hay que apurarse ni correr porque... Por la seguridad. También. Está, sí, para levantar ya al tercer piso tenés que usar casco, sí o sí, porque van de 3 pisos los tambores, o sea, pasa tu cabeza. Claro. Que claro. sí, si te apurás, ya hubo casos que se golpearon los dedos y se tomaron días, y algunos los echaron también. Mirá, encima que tienen un siniestro por estar trabajando allí en condiciones insalubres, encima Sí. lo rajan. Lo terminan rajando, sí, sí. Claro, qué injusto, ¿no? Qué Mal. injusto. Bueno, ese es un tema que ustedes, el día de mañana, como futuros técnicos en higiene y seguridad laboral, van a tener, ¿no? ¿De qué lado van a estar? ¿Del lado del trabajador o del lado del dueño de la empresa o fábrica para la que trabajan? Y del trabajador, profe. Para eso hacemos... Espero que sí, porque espero que sí. En teoría, Pero sí. a veces, sí, esa sería la idea, ¿no? Ustedes Y sí, defiendan- para eso es la materia de administración del trabajo, ¿no? Claro, A nosotros bueno, nos habían dicho en el curso de ingreso que el trabajador era como la pierna derecha. Si nosotros no nos comunicábamos con el trabajador, nos iba a faltar una parte de la información. claro, está bien, sí, Nicolás, ahora comento algo, sí. Perdón, ¿y tenemos que estar de uno de los dos lados? En teoría ¿O imparcial. tendríamos que ser objetivos, aportar lo nuestro y no tomar un partido? Uy, qué difícil, pero vos pensás que no se puede tomar un partido. Que uno puede ser objetivo si todos tenemos subjetividad. Y la Yo básicamente soy subjetividad- trabajador, yo tengo una postura. Claro, Pero en Yo ese diría para momento, que- ¿tengo que tomar una postura por un lado o para el otro o tratar de ser imparcial y que se resuelva de la mejor manera? pero se puede ser imparcial. Sí, se trata. No, siempre estamos teñidos de nuestra subjetividad, como nos apoyamos, pero digo, lo Claro. ideal no es buscar un equilibrio y tratar de ser lo más imparcial posible, lo más objetivo posible. o Sí, tendría esa es la que- idea, ¿no? Tendría que usar el sentido común. Pero claro, me pasa que es muy complejo eso, casi imposible ser objetivos, entre comillas. Porque en todo caso, siempre el laburo de ustedes, per se, es cuidar la seguridad de los trabajadores. Y si un trabajador está en una situación de, vamos a llamarle, poca higiene mental, porque hace la misma tarea a repetición y encima es maltratado por el supervisor, objetivamente, ustedes ¿a quién tendrían que ayudar? O En ese proteger. caso, el trabajador. Pero hay Claro. casos donde personas que utilizan una supuesta patología, por llamarlo de alguna manera, o algo me está molestando, y quieren generar algo que es inviable, pero para poder ganar partido. Digo, y en perjuicio de sus compañeros. Eso, ¿cómo tomo el partido ahí? Claro, ahí es complejo, ¿no? Y lo digo basándome en hechos reales que me suceden Claro. cotidiano en el trabajo. Porque terminan perjudicando a los compañeros. Totalmente. Claro, ahí es diferente, pero claro, es complejo también, porque las condiciones de laburo no son buenas, quizás, no lo sé, ni para ese trabajador, ni para los compañeros tampoco. Y es emergente de algo que está sucediendo en esa institución, ¿sí? Ese trabajador está manifestando, aunque sea por medios no legales o hasta tramposos, si se quiere, está manifestando algo que pasa en la institución, ¿sí? Ustedes tienen que poder leer algo de eso también, y no quedarse con que, está queriendo obtener algún tipo de beneficio, se está haciendo pasar por enfermo para tener días de licencia. Ustedes tienen que poder leer qué es lo que pasa también con ese trabajador, más allá de eso que fehacientemente por ahí sea así la intención del tipo, ¿no? Eso pasa mucho, profe. Supuestamente se hace como una investigación a ver cómo fue. Es lo que yo he escuchado ahí, ¿no? Que buscaban con qué intención se golpeó el chico con el tambor. O sea, tampoco no es tan difícil. O sea, en realidad cuando viene la línea te van tirando tambores y vos tenés que agarrar. Pero supuestamente es lo que creo que usted dice. Lo que ellos decían era buscar cómo se golpeó y con qué intención. O por ahí, como dice, si se quiere tomar días, se golpea. Y ahí creo que ellos lo tomaron como ese lado, por eso lo echaron. Claro. Pero digo, obvio,
acá Priscila dice, dependiendo del lado tirás, de qué lado tirás, tenés problemas del lado del empresario o del trabajador. Yo digo, bueno, tenés problemas tanto con los licenciados o con los trabajadores, ¿no? Pero digo, están en una situación difícil porque a veces ustedes les paga determinada empresa y le dice, bueno, deja pasar ciertas cuestiones de seguridad porque necesitamos ahorrar costos en eso, ¿no? Pero ustedes, ¿qué van a hacer ahí? ¿No? Están como en una situación difícil, ¿no? Que ponen el gancho aparte, les puede caer después si pasa algo a ustedes, pero más allá de eso que les pueda pasar a nivel legal, tienen que defender la seguridad del trabajador, ante todo, ¿no? Pero bueno, es otro tema ese, es un tema ético que se puede trabajar, pero bueno, nos estamos yendo un poco de terreno. Para volver a lo nuestro, para volver bien a lo nuestro, además, este sistema de fordista, por así llamarlo, ¿sí? Donde el trabajador, ¿qué le pasa? Tarea a repetición. Pone un solo tornillito, tampoco se puede apropiar del producto que realiza, del producto que, valga la redundancia, produce. ¿Por qué? No se siente que es algo propio, porque solamente le puso un tornillito, ¿sí? Entonces ahí es el capitalista, el dueño de la fábrica o de la empresa, el que se apropia del trabajo del trabajador, ¿sí? Sin siquiera haber puesto un solo tornillo, ¿no? De ese vehículo. ¿Se entiende ahí cómo funciona también el sistema fordista? Va como impidiéndole ver que esa producción, ese trabajo es de él. Pero, bueno, queda desvirtuado eso. Bien. Además, ese tipo de trabajo, si vos tenés una estructura subjetiva de tipo obsesiva, te puedo asegurar que explota ahí tus rasgos obsesivos. Y de hecho, para la selección de personal, por ejemplo, en la fábrica Ford, estaba comentando el otro día un estudiante, seleccionan a las personas que tienen esos rasgos, ¿sí? Buscan, los hacen elegir tornillos de diferentes colores y lo que buscan es aquellos trabajadores que puedan hacer la tarea de manera obsesiva, ¿sí? Y además rápido, ¿sí? Así que buscan determinados perfiles para ese tipo de trabajos, no es casualidad. Bien. De hecho, perdón, profe, la filosofía 5S, el famoso sistema de Toyota, nos suma a este tipo de Fordismo, de obsesión de cada cosa en su lugar, cada cosa en su lugar, cada lugar para su cosa, y poder no desconcentrarse del trabajo. Justo sacaste un tema que es perdón. Perfecto, no, genial, gracias. El post-fordismo. El post-fordismo tiene mucho que ver con lo que se llama hoy por hoy toyotismo, ¿sí? Donde cambió la manera de producir, ¿sí? Antes se producía stock cuando comenzó Ford, digamos. ¿Qué hacían? Muchos autos, los que pudiesen y lo iban estoqueando, ¿sí? Pero ¿qué pasó después de los años 60, 70? ¿Sí? Sobre todo en los años 70, creo. Hubo determinadas crisis económicas que, y además lo que vieron por el tema de la oferta y la demanda, era que sí, producían muchos autos, había mucha oferta de autos y poca demanda, porque había más oferta que demanda. ¿Y qué pasa con el precio cuando hay más oferta que demanda? Con el precio del producto, ¿qué pasa? Baja. Entonces no les conviene hacer mucha producción, ¿sí? Se empezó a cambiar esto, y ahí es un poco donde surge el toyotismo, el post-fordismo. Cambia, después de las crisis económicas que hubo, ¿sí? Se cambia la manera de producir, y se produce solamente la cantidad de autos que se hace un estudio de mercado y se produce la cantidad de autos necesarias para cubrir la demanda, no más que eso. Y también me estaban diciendo el otro día que ni siquiera hacen un estudio de mercado para ver cuántos autos posiblemente vendan,
sino que hacen los que ya están vendidos en las concesionarias, ¿sí? Ni siquiera hacen estudio de mercado, se hacen los que están vendidos, ni uno más ni uno menos. Bueno, poner un par más, ¿no? Pero a ese nivel se ha llegado. Nicolás, ¿y cómo es el sistema que vos comentabas, que tiene que ver con Toyota? ¿En qué cambia? ¿Cómo lo ves diferente al del Fordismo? Por ejemplo, se aplican, lo han traído al trabajo, yo trabajo en una logística, y por ejemplo, cada persona tiene un puesto, el que está sentado en la computadora tiene un lugar para tener un mouse, un lugar para tener el teclado, todo accesible, que no se mueva del puesto, en el puesto que sea. Entonces ni siquiera tiene la posibilidad, bueno, tengo que ir a buscar esto, no, porque lo tengo al lado. Entonces el tiempo se optimiza más en la parte productiva. Claro, pero ya... Se limita ahora, todo hasta los escritorios. Claro, pero es un escritorio, ¿no? Sí, pero en los puestos también, digo, en los puestos operativos tienen cada uno su sector, los que embalan, le traen los pedidos, no los tienen que ir a buscar, hay repositores, hay libros, quien cumple cada función para que no se desatienda lo que antes, por ejemplo, un embalador tenía que ir a buscar, faltó un producto, iba y lo buscaba en la parte del depósito, ahora ya no, hay quien se lo trae para que no pierda. Entonces tratan de optimizar todo eso. Se trata de optimizar todo eso, pero ahora cada uno en su puesto toma algunas decisiones, ¿no? No es una tarea tan a repetir, o por lo menos... No es una tarea de producción donde hay una cadena y hay que seguir un patrón. Tiene un poco más de libertad. Claro. Sí, comparado con una automotriz es mucho más libre. Claro. Bueno, un poco... Pero buscan la automatización por otros lados. Claro. Pero es que ahora, como hay robots que hacen, digamos, la tarea más gruesa, y los robots se manejan por computadoras, de alguna manera ahora el trabajador tiene un margen más para tomar alguna decisión. Que, por ejemplo, cuando se rompe el robot, ¿sí? ¿Quién lo arregla el robot? ¿O qué decisión toma con respecto Las personas lo arreglan. Las personas, justamente. Pero por eso ahora se piensa más en un trabajador más calificado, con más formación, ¿sí? Porque necesitan un trabajador no que haga la misma tarea a repetición, porque eso lo hace el robot. Por ahí en alguna parte de la producción sí lo hace un ser humano. Pero en la mayoría de las veces lo hace un robot, pero si el robot falla o pasa algo, necesitan un trabajador que pueda entender el funcionamiento del robot o al menos cómo programarlo en cuanto a sus parámetros, por lo menos, ¿no? Entonces necesita otro tipo de trabajador, un trabajador que pueda tomar decisiones, ¿sí? En este punto se habla de Fordismo y post-Fordismo. El post-Fordismo sería justamente, lo podríamos equiparar al toyotismo, que es otra manera de producir, similar o que en sus objetivos busca producir más eficientemente, ¿sí? Pero no hace stock, sino que produce lo que necesita el mercado, ¿sí? Pero para esto necesita un trabajador más preparado, más formado y que tome decisiones de algún modo, ¿sí? Ahora bien, ¿esto cómo influye en la subjetividad? En el Fordismo teníamos un trabajador más obsesivo, más abocado a hacer una tarea de repetición, y después en su vida va a ser eso, básicamente. Un trabajador que está todo el día haciendo lo mismo, llega a la casa y si lo sacás, lo movés de sus esquemas, obviamente eso le va a producir, ¿sí? un problema subjetivo, porque todo eso que hace rutinariamente se le rompe, ¿sí? Pasa mucho también con la gente que trabaja en vigilancia. Un amigo, por ejemplo, que estaba haciendo este trabajo de vigilancia y que estaba haciendo muchas horas de trabajo, ¿no? Llegó un punto en que estaba tan alienado a ese trabajo que llegaba a la casa y seguía como vigilador, ¿no? Pobre, porque llegaba y se quedaba en la puerta mirando a ver si llegaba alguna cara rara o si pasaba uno, pasó 2 veces, ese auto tal cosa, y estaba como en ese rol de vigilador estando en la casa, pobre. Después tuvo que dejar el trabajo, tuvo tratamiento psicológico,
se recuperó, estaba bien, pero fue efecto de ese tipo de trabajo, podemos decir, repetitivos, ¿no? Que buscan el detalle, la obsesión del sujeto, ¿sí? En cambio, en el toyotismo se buscan sujetos un poco más como flexibles, ¿sí? Y con mayor formación, ¿sí? Y esto lo podemos aplicar a diferentes tipos de trabajos. El trabajo que realizamos, de alguna manera, va a influir en nuestra subjetividad, ¿sí? Vieron que depende del trabajo que realizás, tenés determinado perfil, los policías tienen determinado perfil, las maestras tienen determinado perfil, los psicólogos, yo conozco a mis colegas, todos tienen más o menos el mismo perfil. Me decís, mira, ya los veo venir y me doy cuenta que son psicólogos por las boludeces que dicen a veces. Los abogados, las abogadas. Hasta cómo se visten, ¿vieron? Como la profesión o el trabajo que realizás te va moldeando subjetivamente, ¿no? Profe, sabe que es verdad eso lo de seguridad. Yo hoy por hoy estoy haciendo seguridad, trabajo de noche. Y cuando estoy, en la plaza con mi nena, estoy como atento a todo lo que pasa alrededor mío. Claro. Pero por ahí mi nena está ahí diciéndome, ¿por qué no me mirás? Y yo estoy mirando a los pibes que están jugando a la pelota. Claro, estás con... Claro, es como que la mente se va a otro punto. Claro, pero porque vos estás haciendo esa tarea de tener que vigilar todo, ¿sí? Mirar todo, observar todo, claro, y en tu vida cotidiana después te cuesta sacarte ese rol de encima. Nos pasa a todos, a nosotros los psicólogos también, ¿sí? Alguna pareja me dijo, eso es un boludo porque me estás analizando. Y sí, pero perdón, no, a veces uno no se puede sacar. Claro, ¿entendés? Porque, claro, uno no se sale del rol. Si uno está en la familia o con una pareja, no le vas a decir algo, ¿sí? Tipo una interpretación, porque la verdad que sos lo que dije recién, ¿no? Si haces eso. Pero bueno, nos pasa a todos, ¿no? Ya lo sé por instinto, ¿no? ¿Cómo? Lo sé por instinto nomás ya, directamente. Claro, te sale eso, pero bueno, qué sé yo. Sí, Nicolás. Profesor, yo soy socorrista voluntario, hice un curso de primeros auxilios, tengo cursos hechos en Campo de Mayo, y a partir de que me metí en eso, no puedo dejarla ver la vida, desde un lado quizás de la seguridad del primer auxilio, cuando veo gente con los cordones atados, lo primero que les miro son los pies, que están trabajando con una zorra que no la dejé levantar, y no puedo evitar estar pensando en el otro, en un posible accidente que lo tenga que atender. Entonces esa subjetividad mía es ver que la persona no tenga ningún accidente. Y estoy inmerso en eso y no lo puedo evitar. Voy a un cine o a un lado y miro primero la salida de emergencia. La salida de emergencia. Es lo primero que hago. Y no lo hago de paranoico. Miro lo primero que veo, figura a fondo, lo primero que veo son los extintores y los carteles verdes. Después me relajo y miro la película todo. Claro. El que trabaja en seguridad también. Seguro, el trabajador de seguridad, cuando vos entras a trabajar, directamente te dicen, nosotros estamos... Vas a ir a un local y vas a encontrar que no hay matafuegos, que no hay salida de seguridad, que no hay plan de evacuación, que el techo está hecho de media sombra. Vos decís, ¡guau! Acá está lo peor cuando vas a un puesto y te dicen, mirá, no tenés punto de encuentro cuando hay un incendio. ¿Qué estás haciendo entonces? Y bajás abajo al tercer subsuelo, un ejemplo, y ves los hidrantes, donde salen las mangueras de incendio, no tenés manguera. Claro. Ya está diciendo, ¿qué pasó? Estamos en un lugar medio complicado. O sea, que en el tercer subsuelo tengo un ejemplo. Yo donde trabajo tengo, creo que son 25 RAM. Relativamente son nuevas, 0 kilómetros, pero claro. Un accidente, aprender ese fuego, del tercer subsuelo al primero, o planta baja, o cosas de eso, en un segundo ya está llegando. Claro. Bueno, gente, en definitiva esto, ¿vieron cómo está articulado, vinculado de manera muy importante lo que es trabajo y subjetividad? Cómo el trabajo moldea nuestra subjetividad. Pero a su vez, la subjetividad es trabajo. Esto no lo vamos a ver hoy. Vamos a ver, creo que la clase que viene o la otra, un autor que se llama De Jure. Y para él, básicamente, la subjetividad es trabajo. Y el trabajo es subjetividad.
¿sí? De hecho, al trabajo le llama actividad subjetivante este autor, pero se los adelanto nada más, ¿sí? Se los adelanto nada más. Es muy interesante, ¿sí? Me encanta ese autor porque explica muy bien la relación entre trabajo y subjetividad. Bueno, gente, ¿alguna pregunta? Muy interesante la clase, la verdad que muy interesante los aportes. Está bueno, ¿no? Poder dialogar en definitiva lo que les pasa a ustedes, lo que pueden ver sobre sus trabajos, sus experiencias, lo que opinan, lo que ven. ¿Sí? Bien, ¿alguna pregunta al respecto? Yo no, por lo menos no. Hay una actividad sobre este tema, ¿no? Ah, perdón, sí. Hay una actividad que son algunas preguntas, ¿sí? A ver si la tengo acá. No sé, los tengo en la otra cuenta. Básicamente, sí. Profe, yo hice la mitad de ese trabajo. ¿Cómo? Que yo hice la mitad de ese trabajo. ¿De qué trabajo? Las preguntas que estaban de González Rey, ¿Lo hiciste ya? Elton Mayo. ¿Y el primero, el de Alvarado Ríos, el de Introducción a la Psicología, lo hiciste? Yo todavía no pude ver los trabajos en el clase. No, entonces me confundí el trabajo, profe. Bueno, está bien. Hacé el otro y terminaste que estabas haciendo. Que son 5 preguntas, ¿sí? ¿Qué es la subjetividad para González Rey? Que está en el texto de Filippi. Después dice 2, Elton Mayo, y pregunta, ¿quién fue Elton Mayo? Describí el experimento de que realizó, breve, no pongan un choclazo. ¿Qué buscaba, pero qué encontró en el experimento que realizó? Esto de que buscaba comprobar una hipótesis, pero encontró todo esto de la subjetividad y las relaciones personales, de la organización informal. ¿Cómo se puede articular el concepto de subjetividad con los aportes de Mayo? Es lo que estuvimos hablando, ¿sí? No está esencialmente en el texto, pero es lo que estuvimos hablando recién. ¿Qué es el fordismo y el post-fordismo? También está en el texto, ¿sí? Y después, ¿cómo podemos articular subjetividad con esta forma de producción? Esto que decíamos recién, que el fordismo genera este tipo de subjetividades obsesivas, ¿no? Que exacerba los rasgos obsesivos de los sujetos. Y el que no se vuelve un obsesivo también, básicamente. No está mal, digo. Yo soy bastante obsesivo, digo, así que andaría bien ahí. Y justamente esto de poder también vincularlo con lo cultural y con el sistema en el que vivimos. El fordismo es efecto del capitalismo, ¿sí? Es el capitalismo en definitiva. Y a su vez esto moldea nuestras subjetividades, porque no es solamente que el fordismo se aplica a la fábrica de autos Ford, se aplica, como decía el compañero, en la logística, en una fábrica de zapatillas, en una fábrica de electrodomésticos, y hasta en otros lugares donde se producen servicios, ¿no? Hoy por hoy, también el sistema fordista quedó un poco desfasado, porque hoy por hoy el sujeto, ¿qué es lo que produce también? Por ejemplo, lo que es servicios informáticos, se buscan programadores que puedan producir o diseñar programas. Entonces se necesita otro tipo de trabajadores formados, ¿sí? A nivel universitario, terciario, y que puedan decidir y tomar otro tipo de decisiones respecto de la tarea que realizan, no hacer la tarea de repetición, ¿sí? Eso tiene que ver con el post-fordismo. Fue cambiando la matriz capitalista, con lo cual cambia el sistema de producción, cambia el tipo de trabajador que se necesita y va a cambiar el tipo de subjetividad que genera, ¿sí? Por eso, hoy por hoy tenemos el teletrabajo, ¿sí? Hoy no se necesita tener el trabajador en la planta. Hoy el trabajador, por ejemplo, que programa, puede estar en la casa, ¿sí? Pero guay que no entregue el trabajo en tiempo y forma. Ahí sí se le va a tener problemas, ¿sí? Mientras cumpla los objetivos, nadie le dice nada. Quédate en tu casa programando en pijama,
tomando mate o fumándote uno, no hay problema, pero entrega el trabajo. ¿Se entiende? ¿Se entiende la libertad? Pero también el trabajo en casa o el home office puede ser muy alienante, más alienante que el trabajo en una línea de producción. ¿Por qué? ¿Qué piensan ustedes? El home office es medio complicado por un tema de que el empleador sigue pagando lo mismo y ahí vos lo que estás haciendo es pagar tu internet, pagar tu luz, ponerles alquiler, pagar tu alquiler, entonces todo eso que pagaba antes el empleador ya no lo paga. Y no tenés horario. Y no tenés horario, ¿sí, Nicolás? En eso, no tener horario no desestructura todo. No, Claro. Yo siento que si trabajo en mi casa, ya mi casa es mi trabajo, y tengo que reformular todo porque no tengo tiempo y espacio, es todo lo mismo. Claro, es todo lo mismo, es un continuo, ¿sí? Claro. Es decir, tu casa, el lugar de donde estás con tu familia, compartís con ellos, pasa a ser tu lugar de trabajo. Entonces por ahí no compartís tiempo con tus hijos, o con tu pareja, o con ambos, porque estás trabajando, ¿sí? Aparte, se habla, por ejemplo, mucho se habló ahora en estos tiempos del home office, del derecho a la desconexión, ¿sí? ¿Por qué? Porque como estás en tu casa, te llama el jefe y te pide algo que hagas a las 12 de la noche. Pero escúchame, si yo estaba en la empresa, mi horario terminaba a las 15 horas, porque ahora que son las 12 de la noche me pedís que haga algo, ¿sí? A ese punto. Entonces, derecho a la desconexión. ¿Y qué nos pasa a los docentes también? Nos pasa también este tema de los mensajes, ¿sí? A horarios increíbles, ¿sí? Ayer me estaba durmiendo, error mío también tener el teléfono prendido, ¿no? Me estaba durmiendo, pin, un mensaje de un estudiante de escuela secundaria que me decía que yo entregó, o que me hacía una pregunta sobre un trabajo. Eran casi las 12 de la noche, yo digo, wow. Claro, los chicos también pierden la noción del tiempo con esto de que no hay horarios para las clases, ¿no? Entonces también se torna como complejo. Bueno, gente, eso nada más. ¿Alguna pregunta? Sí. Profe, en el punto 2, solo aparece el nombre del autor. Sí. No. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en ese Claro, punto? no, dice 2, Elton Mayo. A, ¿quién fue? B, describí el experimento que realizó. C, ¿qué buscaba, pero qué encontró en el experimento que realizó? ¿Se entiende? Correcto. Porque esas preguntas son de Elton Mayo, son 3 preguntas. El punto 2 es Elton Mayo. Y después 3 preguntas. A, B, C. Listo, muchas gracias. ¿Sí? Bien. ¿Algo más? Bueno, voy a utilizar mi derecho a la desconexión. Me voy a cocinar algo. Buenas noches, gente. Buenas noches, gracias. profe. Buenas noches, profe. Chicos. Buenas noches, profe. Nos vemos, chef. Buenas noches. Espera que no tengo que salir. ¿Dónde está la hija de acá, vení?